¿quiénes van al cielo? Los adventistas dicen, bueno, las religiones no entienden ni lo que es el milenio. Voy a hablar ahora exclusivamente enseñando. Los católicos no entienden qué es el milenio. Los cristianos piensan que es un periodo de 1000 años en la tierra de paz. No entienden nada. Y los adventistas del séptimo día piensan que en la segunda venida de Cristo, y así pensábamos todos, aun cuando di los 144.000, pensábamos que todo el mundo que va a ser salvo, va a ser resucitado en la segunda venida de Cristo, y todo el mundo salvado va a ser transportado al cielo, y después todo el mundo, después de 1000 años, va a volver acá a la tierra. Eso es lo que siempre hemos creído, ¿sí o no? Ok, estamos equivocados. Y lo voy a demostrar con la Biblia, y con la Biblia sola, contundente. Presta atención, guarde sus preguntas, no luche contra lo que piensa que sabe, porque ya le dije no sabe nada. Tiene que volver a la palabra de Dios, y hoy lo voy a demostrar. Y el Señor ahora me ha hecho entender algo que usted tiene que saber, que es absolutamente claro. Me resistí por unas semanas de no predicarlo, es verdad. Hasta ustedes me estaban diciendo, hey, Alejandro Bullón, no te lo voy a decir. ya me estaban cargando que yo decía, no te lo voy a decir. Bueno, ahora sí lo voy a decir en público, en video. Ustedes, la mayoría de este grupo ya lo sabe, pero ahora vamos a estudiarlo un poquito más ordenado. Y vamos a comprender algunas cosas que aún el grupo mismo no sabe. Y sí, no soy bullón, ahora sí lo voy a decir. Ahora sí lo voy a decir. Justamente hemos traído malas informaciones y doctrinas aplicadas de nuestros padres. Y esto es algo que tenemos que corregir aún de mis propias predicaciones de los 144.000. Es algo bastante impactante. Hasta yo estoy impactado ahora. Imagínense. ¿Quiénes van al cielo? ¿Todos los salvos? No. Un rotundamente no. No. Agarren sus Biblias y vamos a leer. Apocalipsis 14.1. Búsquenlo todo. Apocalipsis 14.1. Y no quiero que me escriba nadie citando a Elena White. La doctrina la vamos a hacer con las escrituras. Amén. Y las escrituras solamente. Amén. Apocalipsis 14.1 dice: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. ¿Con cuánto estaba Cristo en el cielo? ¿Con cuántos? Solo los que tenían el nombre del Padre y del Hijo escrito en la frente. Exactamente. ¿Y cuántos son el número de ese? 144.000. Es un número. 144.000. 144.000. No me digan ni me pregunten por qué no lo entendí antes. Hasta a mí realmente me siento mal yo por no haberlo entendido antes cuando di el tema de los 144.000. Porque no me gusta estar corrigiendo cosas que me gustaría haberlas tenido desde antes. Pero el Señor me va haciendo entender cosas que no están en mi control. Están en el control del Señor, en el tiempo del Señor. Pero todo lo que Él me dé y yo lo entienda claramente en las Escrituras, se los voy a presentar. Tengamos que corregir lo que tengamos que corregir. Dice que hay 144.000, un número con el Cordero. Muy bien. ¿Ven un número más ahí? No. Nadie más. Muy bien. Sí. Una pregunta crucial. ¿Los 144.000 son exclusivamente de esta generación que está viva hoy como yo lo prediqué? Escuche bien, porque tengo que decirle que no. Que no. No. Escuchen bien todos. No. Los 144.000 es un número que está compuesto en parte por los que vivimos hoy en día. Y eso es lo choqueante que quería comunicarles. Y lo voy a demostrar. Realmente, si pensaban ustedes que 144.000 era un número muy poco para que sean salvos en toda la tierra, tengo que decirles que este número es aún mucho menor de los que son salvos y van a ser salvos en los días que faltan. ¿Qué dije yo? Que este número está compuesto.
por dos grupos. Está compuesto, los de hoy, voy a poner hoy, que somos nosotros, y un grupo más. Y esto lo entendí, ¿saben? Esto lo entendí. El Señor me lo hizo entender, en realidad. El Señor me lo dio, en realidad, cuando entendí que no todos iban al cielo. Porque esto es progresivo. Uno no puede entender algo si no entiende ciertas cosas anteriormente para que cierre todas las piezas de este rompecabezas. Y fue progresivo. Primero el Señor me hizo entender que no todos iban al cielo. Y ya fue eso choqueante para ustedes, ¿sí o no? Ok, ahora ya lo estoy declarando en video. No todos van al cielo. Pero no quedó ahí la enseñanza. El Señor me mostró otra cosa más que ahora se las voy a mostrar a ustedes. Debemos entender lo que hizo Yeshua cuando Él murió y resucitó. Con las primicias para entender lo que va a pasar ahora. ¿Qué dije que tenemos que entender primero? Lo que hizo Cristo con sus primicias para entender lo que va a hacer ahora. Ahora. Cristo, las primicias y los que son de Cristo en su venida. Todo lleva a un ¿qué dije? Una orden. Apocalipsis 14:4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. ¿Qué son los 144.000? Vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. ¿Qué son los 144.000? Primicias. Son primicias. Cristo, cuando se llevó a sus primicias, se llevó a todos los que habían muerto y que iban a ser salvos cuando Él resucitó. No. ¿A quién se llevó? Primicia. A sus primicias. Entonces, entendiendo esa figura que hizo ahora, los 144.000 también, ¿qué son? Primicias. Entonces, se nos empieza a ver un panorama acá que no habíamos pensado antes. Presten atención. No luchen con sus pensamientos. Guarden sus preguntas. Apocalipsis. Vamos a empezar a estudiar algo. Apocalipsis, capítulo 20, 1 al 15. Dice así. Y ahora abran sus Biblias ahí porque vamos a estudiar todo el capítulo 20 del Apocalipsis. Todo, totalmente. Vi a un ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Por cuánto lo ató? 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró. Y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Eso es lo que llamamos nosotros milenio. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Por cuánto? Un poco de tiempo. Versículo 4. Bueno, vamos a hacer un diagrama acá, para que vayan entendiendo. Aprendimos, el Señor nos fue guiando, que la semana de la creación está hecha por 6 días. Que esto equivale a 6000 años. Ahora hay un periodo de 1000 años, que es el, ¿cómo se llama esto? Milenio. Un periodo de 1000 años, milenio. Y esto compone completamente la semana profética de la creación. 6 días más el descanso. 6 días más el sábado, más el Shabbat, más el descanso. Muy bien. Nosotros como adventistas habíamos pensado que toda la tierra era resucitada por Cristo, los salvos, y llegaban al milenio todo el mundo. No importa qué creencia tuvieran, con tal de que eran salvos, no importa si eran trinitarios, pero fueron buenos porque no les llegó la luz. No importa si guardaban el domingo, pero no les llegó la luz. No importa nada. Todo el mundo que creía en Cristo, y hoy les dije que están entendiendo versículos por primera vez, todo el mundo que creía en Cristo iban a ser resucitados y Cristo se los llevaba a todos al milenio. Pero resulta que todo Apocalipsis habla del milenio y de la estadía de los santos en el cielo, y únicamente se nombra a los 144.000 y nadie más.
No hay nadie más. Yo expliqué que eran 144.000 más un grupo de apóstoles. ¿Se acuerdan que les dije? Bueno, estaba equivocado. Estaba equivocado. Estaba equivocado. A la Biblia dice, ¿cuántos hay? 144.000. Si hay apóstoles, ¿dónde están esos 144? ¿Dónde están? Dentro de ese número. Quiero que entiendan. Dice que está Cristo y 144.000 y un grupo de apóstoles dice, no, está Cristo y 144.000. Está Cristo y 144.000. Esto es un absoluto. Está Cristo y 144.000. Muy bien. Esto está equivocado. Los salvos no van al cielo. Exclusivamente los 144.000 van al cielo. Como por ejemplo cuando Cristo resucitó, no fueron los salvos de todas las épocas hasta Cristo al cielo. ¿Se llevó a quién? A sus primicias. ¿Y la llevó para qué? Para juzgar. Ahora, al fin de los 6 días, Cristo se lleva a otra vez a primicias para juzgar. Vamos a estudiar. Dice, que hable la Biblia. No vengan con el conflicto de los siglos. Que hable la Biblia. Versículo 4. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados. ¿De los quiénes? Dice decapitados, muertos. Por causa de 2 cosas, escuchen bien. Por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Por qué 2 cosas son? Testimonio de Jesús y la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Dice que los que murieron por el testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo vivieron y reinaron por ¿cuánto tiempo? 1000 años. ¿Y fueron los quiénes? Los jueces. Esto es un absoluto, hermano. Si ustedes no comprenden esto, no podemos entender lo que voy a enseñar. Hay algo de lo que leí que ustedes no entiendan. 24 estamos. Sí, está Hay algo... claro, el 5. ¿Eh? El 5 está muy claro. Todavía no llegué al 5. El versículo 5 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Y esto nos habían enseñado a nosotros que la palabra otros es malo. Entonces le agregamos inmediatamente los otros, o sea, los malos. Los buenos resucitaron acá, pero los malos resucitan. En sus Biblias, en alguna palabra dice, ¿los malos? No. Los otros muertos, no dice ahí que fueran malos, porque está hablando de otra resurrección. Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. La primera resurrección es la resurrección de los 144.000. Esa es la primera resurrección. Primera resurrección. Voy a poner 1R para no escribir tan largo. Es de los 144.000. Porque si son los únicos que vemos en la Biblia que están con el Cordero en el monte de Sión, son los únicos que juzgan, si son los únicos que entran al templo, son los únicos que tienen capacidad de juzgar y son los únicos que resucitan para ser llevados al cielo. Esta es la primera resurrección. Sigo leyendo. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. En esta, bienaventurado y santo. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Cuál es la función de un sacerdote? Entrar al templo. ¿Cuál es la función de un sacerdote? Entrar al templo. ¿Qué hacía el sacerdote?
intercedía. Y también entraba al templo, hacía los oficios y trabajaba con Dios. Dice que estos son, ¿qué dice? Sacerdotes de Dios y de Cristo. ¿Cuántas personas ven ahí? Hay muchas cosas de acá para estudiar. O de una Trinidad. Sacerdotes de Dios Padre y de Cristo. Y reinarán con Él, con Cristo. ¿Cuántos años? 1000 años. 1000 años. Entonces, los que van a reinar por el milenio son 144,000. Ahora estamos entendiendo cosas que quedaban en el aire. ¿Qué haría si todos los resucitados del mundo, todos los que van a ser salvos, fueran al cielo y no les dejaran entrar al templo? Preguntarían lo mínimo, ¿por qué no? ¿Para qué vinimos acá? ¿Estamos en vacaciones o qué? Discriminación, diría. Al cielo no vamos de vacaciones. Al cielo vamos a un juicio, a juzgar. No hay vacaciones en el cielo. Vamos a un juicio, a trabajar como sacerdotes, dice. ¿Como sacerdotes con quién? Con Dios y con su Hijo. Así es, amén. Nadie va a hacer otra cosa al cielo. Seguimos leyendo. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, y esto es bueno que lo lean en muchas versiones, hermanos. Cuando los 1000 años se cumplan, justamente acá, en este punto, ¿no? Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será suelto de su prisión. En la tierra no hay nadie. Cuando viene Cristo, mueren todos por las plagas, excepto los 144,000. El resto quedan todos muertos. Y Satanás queda confinado a la tierra, pero vamos a ver qué ocurre. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. ¿Cuántas cosas rodearon? 2. 2 cosas. ¿Por qué 2 cosas? ¿Dónde están los 144,000? ¿Dónde están? En la ciudad. En la ciudad. Entonces, ¿qué es el campamento de los santos? Los que van a ser juzgados. El campamento de los santos es un grupo que el cual Dios resucita, Cristo resucita, pero no están dentro de la ciudad. Miren lo que rodean, se lo voy a leer, les digo que van a leer cosas y van a entender por primera vez. Hay 2 cosas que rodean los malos, vuelvo a leer, dice. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, o sea que estaban acampando un grupo de santos ahí, y la ciudad amada. ¿Ustedes creen que los 144,000 están afuera, está fuera de la ciudad? No, dentro de la ciudad. ¿Y qué, el campamento de los santos, qué es entonces? El grupo de resucitados que van a obtener vida eterna, pero después De los del 1000 milenio. años. Amén. Sigo leyendo. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es justamente lo que acabamos de aprender. Fuego eterno. ¿A qué se reduce eso? A ceniza. A ceniza, para no levantarse nunca más. Y esa es la muerte segunda. Quiero aclarar algo acá porque hemos sido engañados en cada concepto, yo creo que de lo que creíamos antes. Antes ustedes decían que Cristo murió la muerte segunda. ¿Han escuchado alguna vez que alguien dice que Cristo murió la muerte segunda? ¿Sí han escuchado, no? Cristo murió la segunda muerte por nosotros. Bueno, eso se enseña en la iglesia adventista. Hay una muerte primera y una muerte segunda. Que Cristo probó la muerte segunda. No hay tal cosa como una muerte segunda y una muerte primera, como lo entendíamos. La muerte primera es un dormir esperando el juicio. Y la muerte segunda es dormir para no despertar nunca más. Eso es la muerte primera y la muerte segunda. La muerte primera es en espera al juicio. Así es. La muerte segunda es después del juicio,
no se levantan nunca más. Entonces, ¿cuál de las dos muertes probó Cristo? La primera. Hay una sola muerte. Una te levantás para un juicio y otra que la misma muerte, pero ya no te levantás más. La muerte es la muerte. Cristo murió. No es que murió la primera o la segunda muerte. Cristo murió. Si hubiera muerto como entendemos que es la segunda muerte, no se debería levantar más, porque la segunda muerte no se levanta nadie. Nadie. Muy bien. ¿Entendiendo eso? Seguimos avanzando. Versículo 9. No, perdón. Estamos en el 11. En el 11. Y vi un trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y en ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. ¿Qué vio Juan? Los muertos grandes y pequeños ante Dios. Escuchen bien e imagínense esta escena, imagínensela. Dice que está un trono blanco y vio Juan a todos los muertos, de los más grandes a los más pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Había un libro de la muerte, perfectamente como este podría involucrar bien. El que tenga anotado, los dos, cualquiera que tenga su nombre anotado acá, es el libro de la muerte. Y había otro libro que era el libro de la vida. Y miren bien, todos los muertos, la escena, imagínensela, todo el que ha existido en la tierra, dice, los libros fueron abiertos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Qué libro fue abierto ahí después del milenio? Escuchen bien porque esto es lo que están aprendiendo de nuevo. ¿Qué libro fue abierto después del milenio? ¿Qué libro? La palabra de la vida. El libro de la vida. ¿Para qué van a abrir el libro de la vida si no había ninguno ahí? ¿Para qué Cristo va a abrir el libro de la vida si no hay nadie ahí? ¿Para qué lo va a abrir? Están todos anotados en el libro de la muerte, ¿no? Exacto. Dice, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. O sea que había muertos que tenían su nombre en el libro de la vida y otros que tenían en el libro de la muerte. Catecismo y creencias Muy bien, adventistas. seguimos avanzando. Según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. No había ningún infierno. ¿Estaban donde? Donde fueron enterrados, estaban descansando. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades, miren qué cosa tan maravillosa. La muerte, como un personaje, está hablando como que la muerte es un personaje, ¿no? Que significa que no va a haber más muerte. Aún la muerte y el mismo infierno, que es el Hades, que es la tumba donde uno descansa, fueron lanzados al lago de fuego. O sea que no va a haber más muerte, ni va a haber más tumba, sepultura. Esta es la muerte segunda, la que no se levanta más nadie. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, esto está más que claro. Después del milenio, Dios reúne a todos y depende de lo que está escrito en los libros, que fue juzgado durante 1000 años por los 144.000 y Cristo y Dios, dice, tú estás en el libro de la muerte, ¿a dónde va a parar? Al lago del fuego. ¿Tienen su nombre acá? ¿Dónde van a parar? Al lago del fuego. ¿Tienen su nombre acá? ¿Dónde van a parar? Al lago del fuego. ¿Tienen su nombre en el libro de la vida? ¿Dónde van a parar? Vida eterna. Vida eterna. Amén. Vieron que la doctrina que habíamos aprendido de que todos los salvos van al cielo era una doctrina equivocada. Era una doctrina equivocada. Y si nosotros somos los 144.000, ¿cuántas equivocaciones podemos tener? Ni una, ni siquiera una, ni una. Primera resurrección, entonces, son los 144.000, que está dividida en dos. Una
es la resurrección especial. ¿Quién resucita en la resurrección especial? ¿Quiénes son los que resucitan acá? Nos habían vendido de que eran los que murieron en el mensaje del tercer ángel. ¡Qué craso error! Pero, ahora nosotros, en el fin del tiempo, el Señor nos manda una claridad que no tuvo nadie más, excepto los 144,000. Los del mensaje del tercer ángel no resucitan, porque todos tuvieron mentiras en sus bocas. Todos los del mensaje del tercer ángel, ¿qué dije que tuvieron? Mentira en su boca. Mentiras en sus bocas. Sí es. ¿Quiénes son entonces los que resucitan para vida eterna? ¿Quiénes son? Tienen que ser mártires. ¿Y qué mártires serán? Empezando con los apóstoles que murieron. Todos los que murieron, esto es maravilloso, todos los que murieron en la doctrina pura, sin adulterar, son y están en la resurrección especial, que son los apóstoles, que son todos los mártires de la primera etapa de la iglesia apostólica, hasta aproximadamente lo que yo creo del siglo IV, cuando se introdujo ya el cambio del sábado por el domingo. Justamente en ese momento que vino el sábado por el domingo, que vino el bautismo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, en los primeros siglos, justamente hay un grupo que murió, pero en toda la verdad, sin mentira en su boca, empezando con los apóstoles hasta ese grupo especial. Después murieron muchos más, hubieron millones de mártires, pero esos mártires murieron con mentira en su boca. Sí. Entonces hay que diferenciar que los 144,000 son mártires, pero que no tienen mentira en su boca. Entonces hay dos grupos de mártires. Mártires que tienen mentira en su boca, o sea, doctrinas equivocadas, y van a ser salvos, pero no pueden ser nunca parte de este número. Este número son los que murieron como mártires y no había un solo error doctrinal en sus creencias. Pero hay algo maravilloso. Bien, hay algo maravilloso, no sé cuándo decirlo, si ahora o más adelante. No resucitan, y recalco, por si no me entendió, no resucitan los de 1844 en adelante. Porque de 1844 en adelante, todos murieron en verdades a medias. Y ahora voy a demostrarlo con un versículo. Pero primero vamos a leer Juan. Hay cosas, ¿están comprendiendo cosas nuevas hoy o no? Sí. Ok. Juan 5, 28 y 29. Vamos a leer. No lo habían entendido antes, pero ahora lo van a entender. Juan 5, 28 y 29 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, ¿cuando quiénes? Todos los que están en los sepulcros, o sea, están en el infierno, están descansando, están inconscientes, que pasaron al silencio, No saben nada. que no saben nada, oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Cristo pone la resurrección tanto de los impíos como de los buenos en un mismo momento. Eso. Él no divide las resurrecciones. No hay división de resurrecciones. Cristo dice, en el mismo momento que resucitan los malos, van a resucitar también los buenos. Pueden leer este texto muchas veces, no lo habían entendido, no lo habían comprendido, pero ahora estamos comprendiendo que la resurrección general ocurre después del milenio. Después del milenio. Tanto los buenos como los malos van a resucitar. Los que estén en el libro de la muerte, al lago de fuego. Los que estén en el libro de la vida, a vida eterna. Nada tienen que ver ellos con el milenio, ni con los 144,000. Miren qué maravilloso esto. Esto no lo habíamos comprendido antes, mis hermanos, y no me canso de decirlo. No son palabras de arrogancia. Son palabras de sabiduría que nos da el Señor. Cuando yo diga el significado de esto, usted lo va a comprender. Todavía no lo he dicho.
Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Los muertos en quién? En Cristo. ¿Cuál es el símbolo del bautismo? Muerte y resurrección de Cristo Jesús. Cuando nosotros nos bautizamos, ¿morimos en quién? En Cristo Jesús. Cuando alguien se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿ha muerto en Cristo? No. Todos los que murieron de 1844 que fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, ¿han muerto en Cristo? No, nunca muere. Ahora, los apóstoles y la edad y los primeros discípulos de la iglesia apostólica, ¿habían muerto en Cristo? En Cristo Jesús. Amén. Ahora están entendiendo lo que realmente significa este pasaje. Vea. Dice, los muertos en Cristo. Nosotros sí hemos muerto en Cristo. ¿Quién de acá no ha sido bautizado en Cristo? El hermano. ¿Tú te quieres bautizar? Amén. Amén. Gloria. ¿Cuándo hacemos tu bautismo? La semana que viene, como hablamos. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué otros más desean bautizarse y ser muertos en Cristo? El hermano. Gloria a Dios. Es tan importante el bautismo en el nombre de Yeshua, porque este texto dice, los muertos en Cristo resucitarán Amén. Gloria al primero. Señor. Esto es más que glorioso. Los muertos en Cristo, los bautizados en Cristo resucitarán primero, dice la Biblia. ¿Cómo no lo habíamos entendido antes? Y ahora tiene otro significado, un doble significado. Los muertos en Cristo. Está hablando de que también fueron martirizados en Cristo. Amén. Resucitarán primero. Perfecto. ¿En qué murieron? Por el testimonio de Cristo. O murieron de viejos estos. O murieron de cáncer. O murieron de un accidente. No. Los muertos en Cristo, los muertos en Yeshua resucitarán primero. Primero que la resurrección general. Primero. Esto es un mensaje glorioso. No, yo no lo había entendido antes. Y dudo mucho que usted lo había entendido antes. Este es un mensaje único que el Señor nos está dando. Los que ahora componen el número de los 144,000, nosotros no sabemos cuántos son, pero son muy pocos. Ustedes saben que vamos a ser muy poquitos aquí en la tierra. Teníamos la esperanza de ser 144,000 y muchas personas decían, ¿cómo puede ser tan poquitos? Le tengo que decir que vamos a ser mucho menos que 144,000 y lo voy a demostrar. Entendiendo este pasaje claramente, ahora vayamos a Apocalipsis, capítulo 6, versículo 9 al 11. Y esto fue lo que me hizo entender el Señor, algo tan maravilloso. Yo tenía que entender primero que al cielo solamente van los 144,000 para entender lo que vamos a entender ahora. Yo tenía que entender eso. Y ustedes también tienen que entender esto, que solamente los 144,000 son los que resucitan para ser llevados al cielo como jueces. Miren esto. Apocalipsis 6, 9 al 11 dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Cuál era el testimonio? El testimonio de Jesús. Lo mismo que aparece en Apocalipsis 20, versículo 4. Y ese altar fue el altar de su sacrificio, donde fueron muertos por tener el testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo. Hasta que se completara el número. ¿Que se completara qué? 144,000. Hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, si los 144,000 van a morir,
este quinto sello está hablando de los que murieron en Cristo, que fueron bautizados en Cristo, que adoraban al Padre y al Hijo, que no tenían ninguna religión excepto la verdadera, que murieron por el testimonio de Dios y el de Jesús. Dice que descansen hasta que se complete. Y nosotros somos los que completamos el número. Así es. O sea que cuando se complete el número, ahí van a resucitar. Fíjense que ellos no este quinto sello habla de un grupo de individuos que no resucita después del milenio, sino resucita cuando se complete el número. ¿Qué número? Nosotros. Entonces, ¿cuántos de nosotros somos en realidad o faltan para completar el número? No lo sabemos. Y cuando uno dice la expresión hasta completar el número, me da la impresión de que es por lo menos de la mitad para completar un número. Para completar un número. Entonces, no sabemos cuántos son. Pero hay más mártires hay millones de mártires en la edad papal. Pero no está hablando de esos. Está hablando de los muertos en Cristo. De los muertos en Cristo, que no tenían mentira en su boca, que son vírgenes. Así es. Entonces, mi hermano, prepárate, porque Cristo viene. Y vamos a hacer un grupito reducido. Un grupito fiel. Y a través de ese grupito reducido que completa el número, va a venir, a causa de la fe de ese grupo, va a venir la destrucción de la tierra. Si tu fe desmaya hoy en día, no vas a poder ser parte de este número. No lo vas a poder ser. Cuando entendí esto, comprendí todo el panorama. Totalmente el panorama. Nosotros, los dos testigos, completan el número de los que ya fueron mártires antes que nosotros. Pero esos mártires murieron en Cristo. Murieron en Cristo. ¿Han comprendido esta doctrina? Sí. Amén. Si no la han entendido y están mareados con todo lo que acabo de decir, véanlo varias veces. Hay muchos versículos que dejé afuera acá porque no quiero hacerlo demasiado largo. Voy a dejar esta guía del sermón, pero usted necesita estudiar todos los textos que yo di. Estudiar Apocalipsis 20 para que vea que estábamos equivocados. Y si hay algo equivocado, lo tenemos que corregir, porque si no, no vamos a ser parte de los 144.000. Pero quiero contestar 2 o 3 preguntas. ¿Será que habrá nacimientos en la tierra nueva? ¿Será que Cristo nos va a llevar a una evolución? Que de ser hombre y mujer nos va a llevar a ser absolutamente sin ningún tipo de distinción entre la mujer y el hombre. ¿Será que Cristo va a destruir los matrimonios que se salven? Y los va a separar. Isaías capítulo 65, versículo 21 al 23. Habrá nacimientos en la tierra nueva. La tierra nueva viene después del milenio. Edificarán casas y morarán en ellas. Plantarán viñas y comerán del fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición. ¿Ni darán a qué? A luz. Para maldición. O sea que van a dar a luz, pero va a ser una bendición. Porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes. ¿Y sus qué? Descendientes. Y sus descendientes con ellos. Esto es una promesa absoluta. Promesa absoluta. Hay nacimientos en la tierra nueva, no en el cielo, porque tenemos una misión que cumplir, los 144.000, pero en la tierra nueva es justamente una continuación de lo que vivió Adán y Eva. Otro texto, por si no les quedó claro. Isaías 11, versículos 6 al 9. Morará el lobo con el cordero. ¿Eso ya ocurrió? No. Y el leopardo con el cabrito se acostará. ¿Eso ocurrió? No. El becerro y el león y la bestia doméstica, o sea, mi perro,
andarán juntos. Y un niño los pastoreará. ¿Un qué? Un niño. ¿De dónde va a salir ese niño si cuando vengamos del milenio ya vamos a tener más de 1000 años el más chico? El bebé más chico que vaya, porque los 144.000 incluyen a los niños. Siempre me olvido decir, los 144.000, los que son sellados de esta generación, incluye a los niños, porque Dios toma a las familias comunidades, incluye a los niños. Tanto los hijos de los malos se van a perder, como los hijos de los salvados se van a salvar. Sigo leyendo. Dice: la vaca y la osa pacerán. ¿Han visto una vaca y una osa pacer juntas? Sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. ¿Han visto usted un león comiendo paja? No, melón de carne, yo. Y el niño de pecho, ¿el niño de qué? De pecho. O sea que es un niño recién nacido. Y el niño de pecho sobre la cueva del áspid. Y el recién destetado, ¿el recién qué? Destetado. El recién destetado extenderá sus manos sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la tierra. ¿Quién se anima a discutir con la Biblia de que no va a haber nacimientos? Está escrito. Va a haber nacimientos, porque lo que hace Dios lo hace para siempre. Y Él estableció una pareja para siempre. También estableció un día de reposo para siempre. Y si el día de reposo no va a cambiar, ¿qué hace pensar usted que sí va a cambiar la pareja? No va a cambiar. Voy a hacer un resumen pequeño. Otra cosa que quiero explicar. Yo, cuando prediqué la piedra, que había una estatua acá, ¿se acuerdan, no? Que está la estatua. Y que la piedra es cortada del monte, o sea, cortada del pueblo de Dios, una pequeña porción. Golpea a la estatua y después la piedra crece y cubre toda la tierra. Ok, obviamente estaba equivocado en un concepto. Entendiendo lo que entendemos ahora, esa piedra no crece durante la venida de Cristo. Esa piedra crece después del milenio. Esa piedra golpea la estatua y la derriba, pero todavía no queda destruida esa estatua. Esa estatua es destruida por Cristo cuando la pone en un lago de fuego. Y ahí también es cuando esa piedra crece, porque se le suman los salvados de todas las épocas. Ese era el punto que quería corregir. ¿Lo han entendido? ¿Se entendió claramente? Yo había explicado que la piedra crece en la segunda venida de Cristo. No, la piedra crece después del milenio y esa estatua es destruida en el lago de fuego. ¿Quedó claro ese punto? Okay. Ahora sí voy a hacer un pequeño resumen de todo lo que vimos hoy. Por supuesto hay muchos más versículos, pero no quiero hacer largo esto. Voy a dejar la guía del sermón. Esto más que nada para los que no saben, que no han sido adventistas del séptimo día. Hay 6.000 años que se le da al mundo y a Satanás de pecado y de destrucción. Al término de esos 6.000 años, Cristo vuelve, busca a su pueblo, que es su esposa, que son 144.000, que justamente ellos viven dentro de la ciudad, 144.000. Los demás viven fuera de la ciudad. Por 1000 años viene un juicio que se llama milenio, completando 7 o 7.000, los 7 días de la creación. Este milenio, la tierra queda destruida, los cuerpos quedan tirados sobre toda la faz de la tierra, Satanás queda atado. Y eso están en los versículos, no hace falta. Le voy a leer uno para que no quede esto en el aire, que piensa que estoy inventando una historia. Miren, le voy a leer uno. Vamos a Jeremías capítulo 4, versículo 23 al 25 y el 27. Jeremías 4, 23 al 25 al 27. Miren lo que ocurre acá en el milenio. Dice: miré a la tierra, dice Jeremías, y aquí que estaba asolada y vacía. ¿Cómo estaba la tierra? Asolada y vacía. Y los cielos no había en ellos luz. Miré a los montes y aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre. Todas las aves del cielo se habían ido. Porque así dijo Jehová: toda la tierra será asolada
pero no la destruiré del todo. O sea, no va a destruir completamente el planeta, sino todo lo que viva en él. Y por 1000 años va a quedar todo esparcido. Tienen una cantidad de versículos así, una cantidad de versículos, pero lo voy a dejar en la guía del sermón para los que no entiendan esto. Los adventistas sí entienden perfectamente esto, los de afuera no. Por eso dejo en la guía del sermón. En esos 1000 años, Cristo lleva a sus 144.000, que son sus reyes y sacerdotes, a reinar con él y a juzgar con él por 1000 años en el cielo. Después de 1000 años, desciende la Nueva Jerusalén, que eso está en Apocalipsis, capítulo 21, capítulo 22. Desciende la Nueva Jerusalén y con él todos sus santos ángeles y sus santos, que son justamente los 144.000. Entonces, ahí resucita tanto a los malos como a los buenos. Los que no están en el libro de la vida son destruidos al lago de fuego. Muy bien. Hay solamente un texto más que no quiero que me anden preguntando. Rápidamente toco otra vez la parábola de las 10 vírgenes. Parábola de las 10 vírgenes. En primer lugar, es una parábola. No es la historia completamente verdadera, es una parábola. ¿Cuándo esas 10 vírgenes van a resucitar? ¿En la segunda venida o en la tercera venida? En la tercera venida, exactamente, en la tercera venida. Ok, seguimos. ¿Qué más quiero aclarar? Lo tengo de memoria, no me acuerdo, déjenme pensar. Básicamente esto era el tema que teníamos que comprender, porque realmente vamos a ser muy poquitos. Y mi hermano, no te desanimes cuando no veas un gran número que profesa esta verdad. Pero esta es la verdad eterna, es la verdad de salvación. Y Cristo dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿Por qué crees que lo dijo? ¿Porque íbamos a ser muchos? Porque íbamos a ser muy poquitos, muy poquitos. Mira. Les quiero leer un pasaje que es impactante. Vamos a Mateo, capítulo 10, versículo 16 al 25. Mateo 10, 16 al 25. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. ¿Será que este mensaje es para los discípulos o para nosotros? ¿Será que en las sinagogas nos están azotando? Claro que sí. Nuestros nombres están siendo azotados. En el momento que a ustedes les dicen, este es un seguidor de Satanás, está endemoniado, esta doctrina es de demonio, no los escuchen. ¿Eso no es ser azotado? Nuestro nombre no está siendo azotado. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando se entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¿Quién es nuestro Padre? Leímos que nos hizo. El hermano. ¿El quién? El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, el que ¿qué? Hermanos, tenemos que perseverar. Ahora es la época que nos están ridiculizando. Si usted afloja ahora, usted nunca va a ser salvo. Ahora se va a poner esto mucho más intenso, a medida la difamación, las burlas, pero a partir de ahora usted tiene que estar muy seguro en lo que cree. Dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y ahora viene algo maravilloso, porque este mensaje es para nosotros, hermanos, para nosotros. Cuando os persigan en esta ciudad,
huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. ¿Vino el Hijo del Hombre a los discípulos? No vino el Hijo del Hombre a los discípulos. Entonces, ¿para quién es este mensaje? Para nosotros. ¿Quién es la casa de Israel? ¿Quién es Israel? La iglesia adventista. Yo le voy a traducir lo que Cristo dijo para nosotros. Yo se los voy a decir lo que Cristo dijo para nosotros. Cuando os persigan en esta iglesia, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las iglesias adventistas del séptimo día antes que venga el Hijo del Hombre. Miren esto. Ni siquiera se va a completar este mensaje. ¿Dónde dice? Ni hablar del mundo. Dice que no se va a completar el mensaje de darlo en la iglesia adventista antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de la familia llamaron Belcebú, ¿quién es nuestro padre? Cristo, porque justamente no lo llamaron a Dios Padre Belcebú. ¿A quién llamaron? A Cristo. Si al padre de la familia lo llamaron Belcebú, ¿cuántos más a los de su casa? ¿Cómo nos tienen que llamar a nosotros? Belcebú, satánicos, endemoniados, todos los nombres habidos y por haber. Y justamente se tiene que cumplir esa profecía. Y se está cumpliendo al pie de la letra. Esto es más que tremendo. La venida del Señor es inminente. Y vamos a terminar leyendo Salmos, capítulo 15, versículo 1 al 5. Salmos 15, 1 al 5. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Mis queridos hermanos, estamos en momentos cruciales. En esta generación no hay oportunidad de ser resucitados después del milenio. O nosotros somos parte del número que completa este número, o vamos a ser resucitados para ir al lago de fuego. Cristo nos está dando la oportunidad única de ser partes de este número, de ser el grupo que completa este número, de ser la luz del mundo, de ser un testigo de él. Pero debemos tener limpio nuestro corazón, nuestra mente y nuestro cuerpo. Es momento de purificar todo nuestro ser. Es momento de aborrecer lo malo. Es momento de una santificación, apartarse de lo malo. Hoy es el día, porque ya no hay más oportunidad. Y el Señor te está llamando a que si quieres ser parte de la primera resurrección, debes morir en su nombre. Y eso empieza con el bautismo en el nombre de Yeshua HaMashiach. Espero que esta verdad que el Señor nos ha revelado haya impactado tu mente y se haga realidad en tu vida. Que el Señor te bendiga
y te ayude a pasar todo lo que viene de acá hasta el final. Y que pronto nos veamos juntos en el templo de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Amén. 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 Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor te doy por esta oportunidad que me das de poder leer tu palabra y poder compartirla con mis hermanos. Señor, te pido que esta verdad la podamos comprender y saber, Señor, que en este mundo impío muy pocos tú vienes a buscar y que tenemos que tener el corazón limpio de pecado. Amén. Que tenemos que purificar nuestra mente, Señor, y solamente tú lo puedes hacer en nosotros. Amén. Señor, te entregamos nuestro ser completo para que purifiques la plata, para que nos des fuerza para luchar contra nuestro yo, contra nuestra carne. Te pido, Señor, que nos des tu poder para crucificar el yo, para crucificar esta carne de pecado. Padre Santo, queremos vivir contigo para siempre y deseamos entrar en tu santo templo. Ten misericordia de nosotros, Señor. Te pido perdón por nuestras faltas y pecados. Y te pido, Señor, que prepares a este pueblo en estos días que quedan. Todo esto, Señor, lo pido en el sagrado y precioso nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Amén.